Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a De Copas con tu Ego y estamos aquí de nuevo con Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esperanza? Hola, Salva, encantada de volver a estar contigo otra vez. Muy bien, bienvenida. ¿De qué hablamos hoy? Pues, ¿qué te parece si hablamos sobre la ansiedad? Me han llegado bastantes preguntas al respecto, la gente quiere hablar de ello y quizás sería interesante. ¿Cómo lo ves tú? Muy bien, ansiedad. Me parece un tema realmente importante. Empecemos por el principio, entonces, definamos, ¿qué es ansiedad? Ansiedad. Ansiedad para mí es una emoción. Fíjate que no, que con mucha gente que puedas hablar alrededor, o que incluso muchísimos de nuestros consultantes, ¿no? Pueden decirte que sufren de ansiedad como si fuera una enfermedad. De hecho, dentro del DSM, ¿no? Que es el diccionario que utilizamos los psicólogos para evaluar las enfermedades y los trastornos, hay un trastorno por ansiedad, ¿no? Pero ¿cómo se puede tener un trastorno o cómo se puede sufrir de una emoción? Y Interesante, además, ¿no? sí, yo como lego se me ocurre una duda y es que es lo mismo, estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de ansiedad en el sentido de estar impacientes porque pase algo, estoy ansioso, o de ansiedad cuando hablamos de una patología, ¿es lo mismo? Pues mira, curiosamente, como yo lo veo, ¿eh? Con esto no le estoy llevando la contraria a nadie, ni a ningún médico, ni a nadie que diagnostique, ni a nadie que tenga diagnosticado el trastorno y que se sepa sufridora de esta enfermedad, ¿eh? Pero fíjate que para mí estamos delante de la misma situación, porque al final todo resulta en que tú sientes ansiedad. Ahora bien, puedes sentir ansiedad que estaría dentro de lo llevable, ¿no? Porque estás inquieta, porque tienes nervios que te va a llegar una noticia, o porque estás esperando unos resultados, o porque no llegas a final de mes, ¿no? Que se podría considerar como algo normal, pero ¿por cuántas cosas realmente nosotros nos llegamos a poner ansiosos sin que realmente tengamos que hacerlo? Aquí entraríamos un poco dentro del mundo este de estos miedos, ¿no? Y de estas inquietudes o de estas ideas incluso irracionales que tenemos como seres humanos y que nos provocan ansiedad. Fíjate, ¿eh? Que entonces, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar? ¿Lo que provoca la ansiedad o la emoción en sí? Que tendríamos que, ¿no? Si nos lo cogemos el cuerpo como un mecanismo perfecto, ¿no? Del ser humano, no tendríamos que cogernos la ansiedad como un aviso de que hay algo que no está yendo bien, que no está funcionando, en vez de esquivarla, ¿no? Porque yo voy a ir al médico con una ansiedad y a mí automáticamente me van a dar unas medicinas para no sentir esa ansiedad. ¿Sí? Se me ¿Qué ocurre hago que con estamos, ese aviso? se me ocurre que estamos como con el tema de la fiebre, ¿no? Que cuando alguien tiene fiebre enseguida queremos cortar la fiebre porque es molesto, pero realmente la fiebre es un mecanismo natural del cuerpo que significa que está luchando contra un invasor, ¿no? Entonces, la fiebre es una señal de que hay una batalla. La Exacto, fiebre en sí misma no es exacto, mala, es desagradable. exacto, ¿no? Entonces, fíjate cómo estamos, parece que cultivando una medicina, ¿no? Unas curaciones eh, paulatinas, ¿no? De los síntomas, pero no del origen, ¿no? Y ahí es donde yo creo que podríamos hacer algo. Salva, ¿qué te parece? Interesante, interesante. Porque claro, tal como me lo cuentas, me da que pensar que la cuestión con la ansiedad es un poco de grado, ¿no? Es decir, si hay muy poquita ansiedad, es una emoción natural que pasa y no nos provoca ningún problema, pero cuando se convierte en algo permanente, a lo mejor sí, que es ahí cuando nos da problemas, ¿no? No sé si decirte, ¿no? Evidentemente, claro, fíjate, ¿no? Es el grado, el tiempo, porque si yo vivo continuamente con un poquito de ansiedad, ¿eso ya es válido para vivir? Si tengo pico solo una vez al mes de un ataque de ansiedad profundo, ¿ya es válido? ¿No? Si lo vamos, ¿no? A donde te quiero llevar un poco, ¿no? Que veamos la ansiedad como nuestra amiga Ansi, nuestra amiga ansia, a quien le tenemos que preguntar o le podemos preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí ya no se trata del grado ni del tiempo, sino que tengo una oportunidad muy valuosa como para saber qué es lo que está pasando. Muy bien, es un mensaje, un Es un mensaje de mensaje, nuestra mente. exacto, es un mensaje. Y ahí es donde tendríamos que estar preguntándonos a nosotros mismos si estamos dispuestos a hablar y conversar con nuestra ansiedad.
Ujú. Bueno, pues entonces se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Cómo está escrito ese mensaje? Es decir, en otras palabras, ¿cómo se manifiesta esa ansiedad? ¿Cómo la gente detecta que tiene ansiedad? ¿Qué quieres decir? Sí, Vale. ¿qué formas adopta la ansiedad? Aquí podríamos mirar, ¿eh? Podríamos mirar lo que dice la ciencia, ¿no? Lo que nos dice la psicología, la psiquiatría con el DSM, ¿no? De las características que tiene que tener una persona como para ser diagnosticada por este trastorno, ¿no? Pero yo no quiero entrar en eso, no quiero entrar en eso porque ¿cómo se manifiesta? Tú cuando te pones nerviosa, ¿cómo se manifiesta en ti, Salva? Y seguramente que tienes a tu mujer, ¿no? Que cuando se manifiesta en ella la ansiedad, se manifiesta de otra manera, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando tengo un poquito más de ansiedad, tengo como la necesidad de comer cosas duras. Y sin embargo, tengo a mi amiga que sabe que tiene ansiedad porque le apetece comer cosas dulces. ¿Mm? Hay gente que Interesante. se levanta con mucha energía un día y dice, qué bien, voy a limpiar toda la casa. ¿Y cómo puedo saber que eso no es ansiedad? Proyectada, ¿eh? O sea, porque yo estoy proyectando esa ansiedad hacia hacer algo. Pero ¿y por cómo puedo saber que detrás de eso no hay una ansiedad? Ujú. ¿Mm? Entonces, según me estás diciendo, en cada persona se puede manifestar de una manera diferente. Yo creo que sí. Yo creo que más que poner unos códigos, ¿no? O unos ítems, ¿no? En los que la gente se puede identificar de si tiene o no tiene ansiedad, ¿no? Que más que nada hagas un trabajo interior de preguntarte cómo estás, qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Habrá gente que se note la ansiedad porque su respiración es muy corta, pero con los años que llevo trabajando, la mayoría de personas no sabemos respirar. Pasamos por la vida respirando y cuando la primera vez nos dice nuestro terapeuta, ¿no? Respira hondo, ¿no? Y llena tu capacidad pulmonar. Uy, ¿esto qué es, no? ¿No? Entonces, claro, hay gente que ya se lo puedes detectar por una manera de hablar rápido. Hay gente que ni siquiera es consciente que tiene nervios o que tiene esta ansiedad o que tiene esta inquietud, pero sin embargo te puede decir que les parpadea el párpado, ¿no? Tienen ciertos tics, Tics, ¿no? Que sí. es la manera como han ido canalizando esa ansiedad. Entonces, claro, al final es ese tema tan peleagudo, Salva, ¿no? Ujú. Porque si nos ponemos a revisar, la mayoría de nosotros no es que no seamos ansiosos, es que no sabemos lo que es la ansiedad. Mm. Y al contrario, muchas personas que han sido diagnosticadas con trastorno de ansiedad no pueden hacer nada en contra de ella porque nos limitamos o se limitan a paliar sus síntomas. En lugar de arreglar el origen. Bueno, y entonces, En lugar de abrazar esa emoción como algo que está generando mi cuerpo y preguntarme de dónde viene, porque fíjate, ¿no? Si mi teoría es válida y la mayoría de nuestras ansiedades vienen provocadas por pensamientos que no los estamos haciendo de forma óptima hacia nosotros mismos, nunca voy a tener, si yo voy evadiendo mi ansiedad y la voy quitando, nunca voy a tener la oportunidad de cambiar de manera de pensar para pensar y sentirme mejor. mi siguiente duda, estoy reflexionando sobre lo que me estás contando, pero mi siguiente duda entonces es, ¿cómo puede una persona detectar si tiene ansiedad? Mm, sí, vamos a hacerlo. ¿Te parece? En vez de explicarlo o lo que decía antes, ¿no? Poner el listado de las cosas que sí son ansiedad, que no son ansiedad, ¿no? Eh, Vamos a una pregunta que puede parecer muy zen, ¿no? Que puede parecer muy yogi, pero ¿cuánto de tranquila es tu vida? ¿Cuánta de tranquila o cómo de tranquila es tu vida? ¿O cómo de tranquila es tu vida? ¿No? Es una pregunta que las personas se pueden hacer en este momento que están metidas en Exacto, el programa. exacto, ¿no? Entonces, otra de las preguntas también es, delante de un conflicto, delante de una situación que te dé miedo, y aquí ya me voy un poco, Salva, a la resolución y ese mensaje que nos trae la ansiedad. La ansiedad es un miedo. ¿Cómo respondo delante de las situaciones a las que les tengo miedo? Y otra pregunta más.
¿Soy capaz de sentir el miedo? ¿Me dejo sentir el miedo? ¿Puede ser que al no sentirme ese miedo y no querer aceptarlo salga la ansiedad? Por eso en consulta, ¿no? Los que trabajan conmigo al final se acaban riendo, ¿no? Aunque al principio parezca muy duro, pero nosotros hablamos de nuestra amiga Ansi. ¡Ay! Ya está aquí Ansi. Esto es que nos está diciendo que tenemos un miedo que no estamos detectando. Vamos a Hay una parar preocupación. una preocupación. Eso ya viene después, ¿eh? La preocupación ya viene después de la ansiedad. Primero viene el miedo, no lo gestiono, aparece la ansiedad y si dejo que la ansiedad se manifieste sin resolver el miedo, aparece la preocupación y el agobio. Es como si dentro de ese miedo hubiera una subcapa que nos lleva a la ansiedad y otra subcapa que nos llevara a la preocupación y al agobio. ¿Mm? Cuando Ok. viene nuestra amiga Ansi, ¿vale? Me Nuestra tengo que amiga. sentar Este programa parecerá- y decir, ¿cómo? Este es un programa donde hacemos amigos nuevos que no sabíamos que teníamos, ¿no? Bueno, de repente, ¿no? Para muchos con los que trabajo, ¿no? Al final resulta que llevas tanto tiempo, ¿no? Con Ansi, que resulta que es tu mejor amiga, porque es la única que te acompaña a todos los sitios. ¿No? Oye, ¿y qué se puede hacer cuando alguien, bueno, alguien ha hecho ese trabajo interior o ha estado contigo en consulta, ha identificado que hay un miedo, hay algo que le atenaza y que le provoca, le acaba provocando esta ansiedad? Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero es aceptar que tenemos ese miedo, Salva. La mayoría de nosotros nos pasamos toda la vida evitando miedos y tener que decir en voz alta, ¿no? Que tenemos miedo. Entonces es una cosa que yo te podría dar la chapa, ¿no? Con miles de teorías, pero ¿te apetece que lo hagamos práctico? Venga, hagámoslo práctico. ¿Sí? Venga. Piensa en un miedo que tú tengas. Ok. Que lo puedas decir en voz alta, ¿eh? Sí, claro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tú me explicas que tienes ese miedo? Explícamelo. Bueno, tengo miedo a una desgracia personal, tengo miedo a una enfermedad grave, incurable, en mí o en alguien de mi familia, por ejemplo. Eso es algo que sabemos que está ahí, ¿no? Puede pasar, ¿no? Le pasa a los demás, ¿no? Me puede pasar a mí, ¿no? Fíjate que lo que me acabas de explicar, me lo acabas de explicar desde aquí arriba, desde el entendimiento, que ya está así bien, ¿eh? Porque tú sientes un miedo, pero ese sentimiento me lo intentas transmitir a mí para que lo entienda a través de la cabeza. El problema está en que si transmito un miedo a través de la cabeza, no lo siento. Y se tiene que sentir. Entonces ahora te pido que cierres los ojos, Salva. Venga. Cerrados los tengo. Y que intentes sentir ese miedo. No necesito que me lo transmitas ni que lo manifiestes, simplemente que lo sientas por dentro. Y muy probablemente ese miedo a esa posible desgracia se pueda traducir a una frase activa, presente, que es: tengo miedo al sufrimiento. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se siente, Salva? ¿Puedo abrir los ojos? Sí, claro. No, castigado. Sí, es verdad. Claro, es verdad. Tengo miedo al sufrimiento, al mío y al de las personas que yo quiero, porque su sufrimiento se convierte en el mío al final. No pueden sufrir sin que sufra yo con ellos, ¿no? Se convierte en dolor, se convierte... Claro. Claro, es muy diferente decirlo en voz alta o pensarlo o incluso verlo, ¿no? Que sentirlo. Entonces yo invito a todos los oyentes que nos estén viendo, ¿sí? Que hagan lo mismo, que localicen sus miedos. Localiza tu miedo, obsérvate cómo te lo dices a ti mismo y cómo normalmente se lo dices a los demás, y el siguiente paso es siéntelo. Siente ese miedo, ¿sí?
tenemos miedo y el miedo es una emoción igual que la ansiedad, ¿eh? O sea, es todo lícito, ¿no? Es a veces, ¿no? Vivimos en una cultura como que le tenemos tanto miedo al miedo que a veces te viene tu hijo diciendo, mamá, tengo miedo por la noche, anda, si ya estás grande, si los monstruos no existen, ¿no? Es como que no le dejamos tener miedo. No, 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 déjate tener miedo y entonces aparecerán muchas circunstancias que quizás te las puedes trabajar. ¿Mm? Puede Tengo ser miedo, por que... ejemplo, ¿eh? Ah, perdona, dime. Sí, no, te iba a decir que puede ser que, o podríamos resumir eso, que en lugar de evitar el miedo, se trata de aprender a vivir con él y a gestionarlo, ¿no? Aceptar Puede y ser. gestionarlo. Ahora lo has dicho, Salva. Aceptarlo y Aceptarlo y gestionarlo. gestionarlo. Tenemos todo el derecho del mundo y estamos más que capacitados para sentir miedo. Vamos a sentirlo. No me hace más pequeña, ni me hace más débil, ni me hace inferior tener miedo. Tengo miedo a que a mis hijos les pase algo. Tengo miedo a no llegar a final de mes. Tengo miedo a que este pequeño bultito sea un cáncer. Claro, ¿y por qué no iba a tenerlo? Muy bien, un viaje alucinante, ¿no? El de este programa, hablando de la ansiedad, claro. Bueno, esperemos que sea práctico, ¿no? Y que las personas también puedan practicarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, fíjate que aparece la ansiedad, ¿no? La abrazo, me voy a preguntarle de qué miedo me está protegiendo, me voy al miedo y lo saco. Y aquí muy probablemente es donde me dé cuenta, ¿no? De que quizás hay cosas de las que tengo miedo que a lo mejor están un poco, no distorsionadas, pero a lo mejor sí que podría aprender a mirarlas de otra manera. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tengo miedo a llegar a final de mes, ya, pero es día 10. Ese miedo lo tendría que tener a día 20. ¿Puedo hacer algo para intentar pensar de forma óptima, de tal manera que esa ansiedad o ese miedo me llegue cuando corresponda? Me recuerdas a dos frases. Una, Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, que decía, ya lo pensaré mañana. Cuando se agobiaba, el agobio que dices tú, cuando se agobiaba por un problema, miedo. El agobio aparece después, ¿no? O creemos que somos como el motivo de la ansiedad, y de hecho eso, ¿no? Cuando decías, ¿cómo una persona puede saber si tiene ansiedad o no? Conoces a alguien que seguramente siempre está agobiada, siempre tiene un agobio por algo, ¿no? Eso es ansiedad. Y la otra frase es de un amigo mío, psicólogo también como tú, que siempre tiene una frase que para cada momento, y esta frase dice, cuando lleguemos a ese puente ya lo cruzaremos, ¿no? Es, bueno, no te preocupes antes de tiempo, ¿no? Cuando pase ya. Bueno, fíjate que te acabas de tocar la otra emoción a la que se va la ansiedad juntamente con el agobio, que es la de la preocupación, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, porque si analizamos bien estas dos palabras, preocupación. Claro, te ocupas antes de ti. Antes. ¿Cómo me voy a ocupar antes? Si tengo que freír las patatas ahora, las tengo que freír ahora. No voy a calentar ahora el aceite para freír las patatas a las 10 de la noche, ¿no? Eso sería preocuparme. Siempre alucino, Esperanza, con cómo el lenguaje contiene el sentido de las cosas. Lo que pasa es que si no lo analizamos bien, no lo entendemos. Usamos el lenguaje sin entenderlo, ¿no? Lo acabas de demostrar ahora mismo con preocupación. Fíjate, es que lo dice la misma palabra, ¿no? Fíjate que tengo una gran amiga, el Sam, te mando un beso, que estamos mucho con eso, estamos mucho con las palabras, ¿no? Y entonces ahí está todo. Pero como no pasamos por la vida como sin dándole significación a nada, ¿no? Como pensándonos que todo es una casualidad, como pensándonos que nada tiene importancia. Entonces, fíjate, muy pocas personas nos paramos, ¿no? Y decimos, oye, ¿y esto qué tiene que significar, no? Entonces, preocupado, ya hemos visto lo que significa, pero ¿te imaginas lo que significa la palabra agobio? El otro día tú y yo lo hablamos de lo del agobio, el origen etimológico de la palabra.
Sí, deberíamos autorregalarnos a todos un diccionario de etimológico. Bueno, ahora O hacer el nuestro. Sería interesante que cada uno se hiciera el suyo, ¿eh? suyo. Sí, sí, de las palabras que usamos para referirnos a nuestra realidad, vamos a investigar realmente qué significan, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Sí? Agobio es una palabra que significa cargado de espaldas. Cargado de espaldas, agobio. Entonces, si lo llevamos a la ansiedad, ¿cuántas personas conoces a tu alrededor, incluso tú mismo? Y cogemos todas las responsabilidades de nuestro alrededor y las cargamos. Aquí. En la espalda. Aquí. ¿Cuántas personas, no? Otro de los síntomas que era de lo que hablábamos, ¿no? De que ¿cuántas personas sufren de esta parte alta de la espalda? ¿No? Si yo, por ejemplo, tengo pinchazos aquí, es muy probable que cualquier persona me diga, ¿no? De que no, esto es ansiedad, no, no, es muy... Pero ¿y esta parte de aquí? ¿Cuántas personas no relacionan toda esta parte de carga, de este agobio con la ansiedad? Y sin embargo, sí que podríamos meterlo dentro de la ansiedad. Y además, cuando se carga esto de aquí, suele aparecer dolor de cabeza, ¿no? Todo está relacionado con todo al final, ¿eh? Todo al final. Al final, si tú no puedes cargar tu propia cabeza, tu cabeza se queja. Te dice, oye, chata, pero si esta función de aquí no es para cargar responsabilidades, es para cargarme a mí, ¿no? Entonces se queja en forma de dolor. Nos envía otro mensaje. Exacto. Me parece a mí que de Copas con tu Ego vamos a ir desgranando muchos mensajes que vamos recibiendo de muchas cuestiones que iremos viendo en el resto de programas, ¿no te parece? Te cojo la palabra. Te la cojo. Bien. Bueno, Esperanza, yo creo que en este programa hemos hecho un repaso muy bonito sobre una cuestión pues muy actual que nos afecta a todo el mundo, yo creo. Creo que ha sido de una manera muy, muy dinámica y muy amena y estoy deseando saltar al siguiente programa. Pero de momento creo que podemos despedirnos aquí, dejarlo aquí, ¿no? Últimas palabras, últimos consejos. ¿Qué quieres añadir? Haría una especie como de resumen, si te parece bien un poco. Venga. ¿No? Me parece muy bien. Hagamos el esfuerzo, ¿no? Hagamos un poco la intención de ver la ansiedad como un mecanismo de advertencia de nuestro cuerpo. No como algo que tenemos que eliminar, sino como algo que tenemos que observar. Cuando consiga, ¿no? Cuando consiga ir a esa ansiedad, me voy a preguntar a qué le tengo miedo. Y ahí va a venir el verdadero trabajo. Poder sentirlo, lo que hemos hecho contigo, Salva, sentirlo. Tengo todo el derecho del mundo a sentirlo. Ok, genial. Muy bien, pues después de este resumen, me parece que ya solo nos queda pues despedirnos y invitar a todo el mundo a ver nuestro siguiente programa, que irá de otro tema que ya decidiremos. Ya lo teníamos, ¿no? ¿O no? Muy bien, bueno, no lo sé, tenemos varios, pues ya elegiremos para el siguiente programa. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora miramos a cámara para poder decir adiós. Invito a todas las personas que estén interesadas también a que puedan dejar sus comentarios sobre cosas que les pueden interesar y que podamos hablar de ello y que necesiten resolución también. Bueno, y esto ha sido De Copas con tu Ego, psicología práctica para tu día a día. Así es. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta pronto.